Si algo caracteriza a la pandemia de COVID-19 es que nunca se puede cantar victoria antes de tiempo. El caso de Paraguay es un claro ejemplo. Fue uno de los países latinoamericanos menos afectados durante la primera ola, cuando casi todos sus vecinos se vieron en problemas, pero hoy se encuentra al borde del colapso sanitario con grave escasez de medicamentos, vacunas y las plazas de cuidados intensivos ocupándose a gran velocidad. La situación ha desembocado en protestas, renuncias, destituciones y cambios en el gobierno. Sin embargo, los manifestantes aseguran que no descansarán hasta que renuncien presidente y vicepresidente. Y la crisis social y política que atraviesa ahora Paraguay puede ser una señal de advertencia para otros países de la región. Una cosa es contener al coronavirus, otra muy distinta, derrotarlo. Ahí les va. Desde hace días, las consignas "fuera Marito" y "hasta que renuncie" todos los días se repiten en las calles de Asunción, la capital paraguaya. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez, conocido popularmente, o en este caso, mejor dicho, impopularmente, como Marito. Hasta el momento, las protestas han dejado decenas de heridos y detenidos. Ante las manifestaciones y su persistencia, el gobierno paraguayo no pudo evitar la tentación de recurrir a la explicación más socorrida recientemente en la región: agitadores externos enviados para desestabilizar a los miembros del Grupo de Lima. Sí, se tenía información de presencia, incluso extranjera. Antes de ayer ingresó un venezolano. Pero como de costumbre, la explicación no había que buscarla fuera. Aunque la popularidad del mandatario ya se tambaleaba en 2019, a un año de asumir el cargo, a primera vista el motivo de las protestas de estos días podría resultar sorprendente si nos remontamos al inicio de la pandemia. Entonces, el gobierno paraguayo fue uno de los primeros en Latinoamérica en decretar medidas estrictas que además se mostraron efectivas. Durante la primera ola, mientras todos sus vecinos, a excepción de Uruguay, mostraban cifras preocupantes, en Paraguay el número de contagios y muertes parecían propios de alguna isla perdida del Pacífico. Algunos señalaban al país y su gobierno como un modelo a imitar en la gestión de la pandemia. Sin embargo, esa realidad comenzó a cambiar entre junio y agosto de 2020, tras 3 meses de fuertes medidas restrictivas, pero que se estaban volviendo económicamente insostenibles en un país con uno de los índices de empleo informal más altos del continente. Con los sucesivos cambios de fase, el incremento de casos y fallecidos siguió en ascenso. A día de hoy, el país acumula alrededor de 3.300 fallecidos y unos 170.000 casos de contagios. Un momento, Ina, si comparamos esos números con otros países en la región, tampoco es que Paraguay luzca tan terrible. En contagios y muertes, por ejemplo, está mejor que Chile o Brasil y no tan diferente a Argentina. ¿Cuál es el drama de los paraguayos entonces?, se preguntarán algunos. Pues el drama es que los paraguayos sienten que la hora de la verdad es ahora, no hace un año, y que lejos de prepararse, su gobierno dilapidó el tiempo ganado entonces, y no solo el tiempo. La chispa que encendió las protestas surgió la semana pasada con enfermeros y familiares de pacientes de COVID que denunciaban la falta de suministros en la red sanitaria pública. Algo de cierto habría en esas denuncias, puesto que poco después se produjo la renuncia del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, el mismo que se había llevado casi todas las flores por la gestión durante la primera ola. La escasez de insumos se volvió tan grave que cuando un paraguayo enferma de COVID-19 y acude a un hospital, le ofrecen una cama y poco más. El propio personal hospitalario le dice a sus pacientes que para el tratamiento deben buscarse la vida por su cuenta porque carecen de las medicinas e implementos necesarios para combatir la infección. A efectos prácticos, hoy en día acudir a un hospital público paraguayo para tratarse el coronavirus es casi igual de eficiente que ser ingresado en la habitación de un hostal. Los precios de las medicinas que deben costearse de su bolsillo los enfermos o sus familiares son para muchos de ellos impagables. Por ejemplo, debido a la escasez, el tratamiento de un día con un sedante utilizado en terapia intensiva pasó a costar el equivalente al salario mínimo de un mes y medio. El tratamiento con atracurio durante 10 días, lo que suele requerirse, equivale al salario promedio de un trabajador paraguayo de todo un año. En abril de 2020, 2 cargas de medicamentos e insumos enviados desde China fueron rechazadas por el gobierno por supuestamente no cumplir lo acordado. Hoy algunos se lamentan y se preguntan si aquel rechazo estuvo verdaderamente justificado. Además, en un país de 7 millones de habitantes, el gobierno solo ha logrado de momento conseguir vacunas para 2.000 personas, con la adquisición de 4.000 dosis de Sputnik V.
Ante la situación, desde Chile, donde la inmunización ha sido mucho más numerosa, el gobierno de Piñera se comprometió a enviar 20.000 dosis para ayudar a cubrir la demanda del sector salud paraguayo. Pero lo que terminó de caldear los ánimos de los paraguayos fueron las dudas en torno al destino de 1.600 millones de dólares aprobados al inicio de la pandemia como plan de emergencia. La mayoría, 1.000 millones de dólares, se obtuvieron de la emisión de bonos del Estado. Para algunos, ese dinero no se ejecutó o se malgastó. Para otros, directamente se malversó. Por ejemplo, de aquel monto, 500 millones de dólares estaban destinados al Ministerio de Salud para la duplicación de camas para terapia intensiva, inversión para insumos hospitalarios, entre otros. Según el portal oficial rindiendocuentas.gov.py, las partidas para la adquisición de equipos y productos e instrumentos químicos y médicos apenas muestran un avance en la ejecución del 5% y el 19% respectivamente. Es más, de acuerdo a la web del Ministerio de Salud, parte importante del monto destinado a insumos no ha sido ni siquiera adjudicado por completo. En el caso de vacunas, a través del mecanismo internacional COVAX, el porcentaje por adjudicar es todavía menor. Y ojo, adjudicado no es necesariamente ejecutado, del mismo modo que firma del contrato con el arquitecto no es igual que casa terminada. Sea una falla en la actualización de datos en las webs oficiales, en las comunicaciones del gobierno, un retraso en las adjudicaciones o en las ejecuciones presupuestarias o algo mucho peor, lo cierto es que muchos paraguayos exigen que se les explique cómo se llegó a esta situación de colapso con cifras de contagios relativamente manejables y teniendo disponible un presupuesto especialmente destinado a atender la pandemia de algo más de 4 millones de dólares cada día durante estos últimos 12 meses. Hoy parece claro que las autoridades paraguayas tomaron medidas drásticas al inicio de la pandemia porque conocen perfectamente las profundas debilidades del tejido social y sanitario paraguayo, que muestra algunos de los peores índices en salud, educación y pobreza de toda Sudamérica. Sabían que su red hospitalaria pública no resistiría una ola de enfermos, por pequeña que ésta fuera comparada con otros países. Pero por lo visto, la estrategia de evitar el colapso inmediato no fue suficiente porque no se supo, no se pudo o no se quiso aprovechar el tiempo ganado para trabajar en evitar que se produjera meses después.